Estaba reflexionando ahorita sobre la idea más importante que me ha surgido de este evento, que es que hagamos un innovatón de 3 días, quedándose a dormir en algún lugar de estos paradisíacos que tiene la UNAM por ahí. Y como ya estamos más maduritos, no va a haber esta cuestión de que a ver si se generan bebés, ese tipo de cosas. Ok, a ver si funciona esto. Todo esto no se hubiera hecho sin el apoyo del doctor Graue, ¿no? Sé que esto se está grabando, entonces es muy importante que quede claro nuestro agradecimiento profundo al señor rector, que en su toma de protesta dijo lo que está puesto en la diapositiva, ¿no? Educar en nuestra principal misión, y este numerito nos costó como 110,000 pesos en términos de dinero, así de sacar de la cuenta y usarlo, ¿no? Más la enorme cantidad de equivalente a dinero en términos de horas hombre y hombre a mujer de trabajo que comentaremos un poco más al final. Saben que hay una cosa que se llama Plan de Desarrollo Institucional, que todos nosotros estamos involucrados de una u otra manera, ¿no? Como víctimas, como colaboradores o como usuarios del mismo. Y hay un proyecto que se llama Mejora de la Educación Universitaria, donde dice, y aquí sí está complicado, ¿verdad? No puedo señalar a las 2 veces, pero vamos leyendo juntos. Coadyuvar a través de la administración central con las entidades académicas de todos los niveles educativos en la promoción del pensamiento crítico. Sí, los voy a tener como el partido de ping-pong o de tenis, ¿verdad? La capacidad creativa, innovadora, y esas negritas las puse yo, porque ahí está. Entonces, no estamos inventando el hilo negro. En el Plan de Desarrollo Institucional dice que tenemos que promover, el verbo no me gusta mucho, pero bueno, la capacidad creativa e innovadora, y la colaboración y el trabajo en equipo, así como la inteligencia emocional y la conciencia ética y cultural. Nada más, ¿verdad? Este es uno de los más de 40 proyectos que la coordinación de la cual soy titular tiene a su cargo. Entonces, este evento forma parte de lo que vamos a informar como avance de este proyecto. Y sí no quería dejar que terminara el evento para aquellos que no conocen a la CODEIC y que se acuerden de la CODEIC, porque somos medio codos, ¿no? Ya ven que de los codos dicen que uno se acuerda, pero CODEIC, codo, tiene cierta rima, porque la CUAED y la DGTIC ya son, ahora sí que tienen toda la historia, ¿no? Casi nacieron con muchos de los que están aquí, pero la CODEIC se encuentra en este edificio, en este nivel donde está la flecha roja, que está en el Centro Cultural Universitario, atrás del Centro de Ciencias de la Complejidad. Entonces ahí estamos a sus órdenes. La maestra Pilar está aquí y yo estoy aquí. Bueno, ahorita estoy aquí, pero la oficina está allá, y una serie de lugares donde toda esta fabulosa gente que trabaja con nosotros tiene su espacio físico, ¿no? No quiero darles una clase, pero sí la necesidad de reflexiones. Quisiera retomar cómo empezamos, qué diablos es esto, la innovación, con todos los inconvenientes que tiene tratar de definir algo, porque definir algo en el paradigma tradicional implica ponerle límites. En esta referencia bastante reciente se comenta que innovación es la habilidad de superar enfoques normativos. Nada más, que puede ser un hecho, puede ser una estrategia, puede ser una conducta, puede ser un dispositivo, puede ser una manera de hacer las cosas, pero tal vez lo más importante es lo que dice la diapositiva: para producir nuevos valores, resultados, paradigmas y transformaciones, aunque la palabra paradigma esté sobreusada, pero creo que es muy vigente para el proceso. Y estos constructos difíciles de medir como creatividad, innovación, pensamiento crítico, la innovación requiere creatividad, aunque la creatividad no garantiza la innovación. Podemos tener un criminal muy creativo como el actual... están grabando esto ahora, pero bueno, total. Mañana viajo a Estados Unidos a ver qué le digo al oficial de migración. Pero tenemos muchos criminales creativos en los vecinos del norte ahorita. Entonces uno puede ser muy creativo sin ser innovador. Entonces yo creo que parte fundamental del concepto que tenemos que, como dijo el doctor Bracho el del primer día, esto tiene que servir para mejorar nuestras vidas, no nada más para enriquecer nuestro currículo o hacernos ricos. Y en esta metasíntesis cualitativa de lo que debe saber el profesor del siglo XXI, que ya seguramente han oído muchas versiones de esto, solamente quiero enfatizar que en esta dimensión, la del metaconocimiento, que es el actuar,
Está la creatividad e innovación y también está el pensamiento crítico, habilidad de solucionar problemas, comunicación y colaboración. Básicamente todo en lo que en este país fallamos de una manera patética y sería cómico si no fuera trágico. Entonces, la innovación debe de formar parte de, no debe ser nada más algo que ocurra esporádicamente. Siempre es complicado decir este tipo de cosas en una audiencia heterogénea como ustedes, entonces tal vez la mejor estrategia es pegarles a todos para que todos se sientan ofendidos, ¿no? Tenemos que es un ingeniero, un científico, un matemático y un filósofo. Van caminando por el campo y de repente ven una oveja solitaria. El ingeniero dice, caray, parece que las ovejas de por aquí son negras. El científico se le queda viendo con escepticismo y contesta, bueno, por lo menos algunas lo son. El matemático considera esto por un momento y contesta, bueno, por lo menos una de ellas lo es. Entonces el filósofo voltea y le dice, bueno, por lo menos son negras de un lado, ¿no? ¿Por qué le traigo esto a la mesa? Porque todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí sentados y en este momento yo de pie, traemos a la mesa de la interpretación de cualquier cosa que hacemos nuestro marco epistemológico, deontológico, ético, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dijo esta autora, no vemos las cosas como son, sino como somos. Es imposible sustraerse de lo que uno es a la hora de interpretar algo. Entonces, cuando hablamos de innovación y estamos en un ambiente de puros programadores o de puros ingenieros o de puros químicos o de puros médicos, como es mi caso, tendemos a verlo con una lente específica, ¿no? Y aquí el reto fascinante es cómo utilizar las lentes de nuestras diferentes cunas de formación de licenciatura, posgrado, etcétera, para interpretar las cosas, ¿no? Porque es uno de los retos más fuertes. Las innovaciones reales no se pueden lograr de manera efectiva para que impacten en la sociedad si no combinamos las diferentes maneras de ver el mundo. Decía alguno de ustedes ayer que todo lo que se ha dicho aquí ya los habían oído, ¿no? Mi respuesta a eso sería, pues este no fue un congreso de investigación en innovación educativa en donde hubiera la punta de lanza de todo esto, más bien fue un escenario para propiciar el diálogo y generar algo que comentaremos en unos minutos más, ¿no? Estas pueden ser algunas de las innovaciones educativas y a lo mejor para algunos de ustedes esto de los MOOCs ya son viejas noticias, eso ya no es novedad, pero al que le toca hacer un MOOC nuevo, un curso masivo abierto en línea, caray, pues es una innovación y el utilizarlo, todavía me encuentro muchos profesores y estudiantes que nunca han oído hablar del término a pesar de que ya tiene algunos años, ¿no? Y todas estas cosas que están puestas en la diapositiva. Entonces, evaluación furtiva, me gusta este término, es interesante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que requieren o no requieren la tecnología, aprendizaje rizomático, todo lo que viene ahí. El punto, pues, es que en un evento posterior sí los invito a que exploremos este tipo de cosas, algunas de las cuales obviamente no se presentaron aquí, pero a mí lo que más me preocupa cuando hablamos de innovación es, como dijo Euclides, la mayoría de las ideas sobre la enseñanza no son nuevas, pero no todos conocen las viejas ideas. Es esta cuestión de borrón y cuenta nueva, ya llegamos la generación del milenio, la del X, la del Y, la del Z, o la generación zombie, porque ya también una generación zombie por ahí, como si nada hubiera existido antes, ¿me? Entonces, todas las intervenciones educativas requieren en cierta manera de apoyarse en lo que ya existe, ¿no? Porque de otra manera, si se es totalmente nuevo y no está construido en un marco conceptual que tenga un trasfondo pedagógico de efectividad, como se comentó el primer día, esto no puede ocurrir. Y como le decía, soy médico, este es un ejemplo de medicina, que lo comentaba el doctor Bracho el primer día, ¿no? Ahí está el quirófano. Es un quirófano tradicional de hace muchos años. Y ahí están operando los médicos, los ayudantes y las enfermeras. Dios no lo quiera, ninguno de ustedes esté en esa situación, pero en algún momento de nuestra vida familiar alguien va a estar ahí en el quirófano. Y ahora el quirófano ya cambió totalmente. Ahora el paciente está acá, mete un montón de lentes ahí que entran en su abdomen o tórax o cráneo, y los cirujanos están por acá, y así como están aquí a un par de metros, pueden estar del otro lado del mundo haciendo la intervención quirúrgica. Entonces, la parte innovadora es que esta cuestión que cuesta
varios millones de pesos, a final de cuentas está sostenido por la habilidad de una persona que tiene que saber qué hacer ante la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que las innovaciones no son totalmente autónomas, requieren del ser humano porque precisamente para eso las creamos, para que nos ayuden. Y en medicina, por ejemplo, ¿a poco no es espeluznante? Esto, imagínense al médico que llega aquí, y esto ya existe, esto yo lo vi en algunos hospitales de Norteamérica. Entonces tiene la ventaja de que si tú no puedes llegar al hospital porque hay una tormenta de nieve, pues puedes entrar inalámbricamente a la interconsulta, platicar con el paciente, darle informes, etcétera, ¿no? Y los aparatos tienen para traducir a más de 100 idiomas, para evitar la cuestión de tener que tener un intérprete, etcétera, etcétera. Pero la otra parte que no queremos perder, quiero hacer énfasis en el transcurso de la presentación, es la parte humana. La principal queja de los pacientes en la medicina moderna es que los médicos ya dejamos de ser humanos, ¿no? Y las innovaciones no tienen, sí, ahorita que oía lo de la ciudad inteligente, o del campus inteligente, sí temblé un poquito y por ahí Omar comentó algo, ¿no? A ver si convencen al STUNAM de que realmente le entre a eso. Es si bórrenlo de la grabación, ¿no? Al STUNAM y a la PUNAM y a todo mundo, ¿no? O sea, no suena sencillo esto de que las computadoras sean las que deciden a qué horas tengo que dar vuelta y en dónde, ¿no? O ya están esperando los coches automáticos que no van a requerir chofer. Va a ser interesante eso en unos pocos años. Y quería enfatizar, este hombre no acabó la universidad. Uno de los paradigmas en los que nos manejamos en educación superior es que para realmente ser lo máximo de lo máximo de lo máximo tienes que pasar toda una serie de barreras, aros que tienes que brincar, y este hombre no terminó la universidad. Ahora sí que, ¿cuál doctorado ni qué 8 cuartos, ¿no? Si ni siquiera terminó el college. Pero hizo un montón de cosas que todo el mundo lo toma como uno de los ejemplos más claros de lo que es ser totalmente innovador, pero también tenía su lado oscuro, ¿no? No voy a entrar ahorita en ese momento porque también tengo que ver con la gente de Apple en una reunión en unos días, ¿no? Y algo al que realmente los invito es que hay mucho que leer de innovación. Si uno va ahorita a Sandburg o a Gandhi, a cualquier lugar donde vendan libros, uno busca innovación. Hay un montón de libros escritos por un montón de gente. Está que está interesante. No voy a criticarlo. Y está, por ejemplo, que es de Christensen de Harvard, ¿no? Es sobre la innovación disruptiva en educación, ¿no? Este tipo de documentos tienen mucho mayor sustento en investigación metodológica rigurosa, en términos académicos, etcétera, etcétera. Aquí tiene la cuestión que está muy sesgado a la cuestión de business, de negocios de nuestro país vecino, pero sí, a diferencia de este tipo de documentos, y reitero, no lo critico, donde cada quien se siente y escribe sus ideas y sus anécdotas, ¿no? Entonces, yo creo que algo en lo que tenemos que reflexionar fuertemente es que, como dijo Isaac Newton, podemos ver más allá del horizonte porque estamos parados en los hombros de gigantes, ¿no? Esa falta de reconocimiento que muchas veces tenemos o tienen algunas de las generaciones más recientes de todo lo que se hizo antes de nosotros es a veces doloroso, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la innovación es muy importante porque todo parte de algo. El mismo Steve Jobs, cuando se paraba a presentar el iPod o el iPhone, cualquiera de los dispositivos, había un tremendo camino detrás de arquitectos, ingenieros, programadores, etcétera, etcétera. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre esto porque para que la innovación realmente se constituya en un área científica, entre comillas, o susceptible de ser analizada metodológicamente, pues tiene que tener publicaciones de investigación original, y aquí hay varias revistas, varias de las cuales la universidad tenemos en uno de los recursos más hermosos que tenemos y más subutilizado, y ahí no voy a entrar porque las estadísticas de uso de la Biblioteca Digital de la UNAM son espeluznantes, por decir, sí, los letreros estos de Gandhi nos los podrían poner ahí, ¿me entiendes? De que nos pongamos a leer. El punto que quería hacer con esta diapositiva es que existen ya varios caminos para publicar investigación e innovación, y algunos de ellos en educación superior, ¿no? Esta revista es del Instituto Politécnico Nacional, está gratis en internet, es decir, existe literatura que tenemos que utilizar para informar nuestro camino de innovación.
Aquí está la de perfiles educativos de nuestra institución. Y algo que quería comentar, esta es una revista que tenemos en la Facultad de Medicina, un servidor es el editor, y se supone que la investigación es para innovar, no es para encontrar conocimiento nuevo, original. Un artículo no es original si no se hace con metodología científica de investigación. Y ahí es donde las innovaciones se topan con un enorme problema, porque una innovación que es una idea transformada en un proceso y en un hecho que quiere producir un cambio para la mejoría, generalmente no lo hacemos con metodología de investigación. ¿Por qué? Porque, primero, para que lo aprueben los comités de investigación y ética, si algo es realmente innovador, a las personas que están en los comités estos de investigación y ética, yo he estado en varios, créanme, las últimas 3 décadas, y es tremendo la cerrazón de las personas que estamos en la arriba de la 4ª, 5ª, 6ª década de la vida, a veces, y no quiero generalizar, pero sí bastantes de nosotros somos así, a aceptar algo que sea totalmente nuevo y que brinque de fuera de nuestra caja o de nuestro paradigma mental, ¿no? Y entonces tendemos a no aceptar en revistas de investigación artículos de innovación, porque no tienen introducción, métodos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nos topamos con ese reto y al final regresaré a ese punto, ¿no? El primer día comenté una cosa que yo esperaba que iba a poner todos en Twitter, pero no, entonces se los quiero reforzar porque sí es muy importante. Una de las cosas que más me han obsesionado en la práctica de la medicina y ahora de la educación es el apoyarnos en lo que se ha escrito, ¿eh? Si uno no lee la investigación rigurosa hecha en la disciplina, está uno inventando el hilo negro una y otra vez y no rompemos estas premisas en las que sustentamos nuestras acciones. Lo más importante que he aprendido en educación en el transcurso de las últimas 3 décadas es nos tenemos que cuestionar permanentemente nuestras premisas, independientemente del origen epistemológico que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, este metaanálisis es de John Hattie, vean de cuándo es de hace ya más de 20 años, de la relación entre la investigación y la enseñanza. Entonces, resulta que analizaron 58 estudios. El artículo está fascinante porque plantea los diferentes modelos y mediadores que hay entre estos dos fenómenos, la docencia y la investigación, y encontraron que la relación es de cero. De cero. Cero. De GAPA, óiganme, facultades y escuelas, óiganme. Es de cero. No quiere decir que un buen científico no pueda ser un buen docente o que un buen docente no pueda ser un buen científico. Pero en términos de correlación entre los dos constructos no hay relación. Son dos constructos diferentes que operan a diferentes niveles. Y esto nos debe de poner a pensar en lo que decíamos anteriormente, que para la innovación en docencia se requiere una cadena de incentivos que está muy bien puesta en la innovación en ciencia. Recientemente llenando mi currículum en el CONACYT, pues cuando uno manda un proyecto hay una ventanita especial si tu trabajo tiene que ver con innovación. Y entonces me ha tocado ser árbitro de proyectos de innovación en el CONACYT y todos los que me han mandado han sido puras cuestiones de el software nuevo para hacer esta u otra cosa, ¿no? Que no quiere decir que eso no es importante, pero la otra parte de innovación en ciencias sociales y en educación no pinta en el escenario de la cadena de incentivos nacional, ¿no? La otra cosa que comenté, que también por eso le cambié de moderador a provocador el título, es esto: ¿qué tanto importan los planes de estudio? Sé que son muy importantes, estamos obsesionados con ellos, tenemos pánico, no hay cosa que me apanique más a un director de facultad o escuela que cambiar un plan de estudios, ¿no? O sea, le piensan mucho, ¿no? Y además, como la duración de los periodos de liderazgo asignado aquí son de 4 años, más otros 4 en determinado caso, y un cambio curricular profundo requiere generalmente más de una década. Entonces, quería comentarles esta par de diapositivas de medicina nada más para que se vayan felices, ¿no? Es uno de los pocos estudios que hay que con la metodología esta cuantitativa de análisis de senderos documentan qué tanto influye en el desempeño final de los estudiantes de medicina los currícula de las escuelas, ¿no? Encontraron que el tipo de currículo de las escuelas no tuvo influencia significativa en los resultados, que el plan de estudios explica menos del 1% de la varianza del desempeño de los estudiantes, y eso que comenté el primer día, el principal determinante del desempeño y del aprendizaje es el estudiante mismo, lo que trae a la mesa el aprendizaje, ¿no? O al contexto del aprendizaje. Después el docente,
y en un lejano tercer lugar, y lo sobreestimamos, los planes de estudio. Esto no quiere decir que no es importante, el modelo curricular específico a fin de cuentas es importante, pero puede ser menos importante que la calidad de la implementación. Todos los que estamos aquí lo hemos vivido, si son docentes. Hay muchos docentes que desconocen el plan de estudios. Me acuerdo, yo di clases de pediatría muchos años y el plan de estudios, pues quién sabe qué será eso, el modelo educativo, what, en fin. Entonces, aunque los pedagogos más sabios de la galaxia hagan un documento de 1000 páginas extraordinariamente bien escrito, sin ningún error de ortografía y que pase por toda la retahíla de, iba a decir obstáculos, pero no son obstáculos, de caminos y senderos administrativos de nuestra institución, cuerpos colegiados, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ese papel, si la persona que se encierra en un aula o en un espacio de aprendizaje con los estudiantes no lo ha internalizado, la innovación no llegó. Por eso las innovaciones son tan difíciles de implementar, ¿no? ¿Y cómo ven esto? Algunas de las consideraciones que voy a hacer se refieren a este punto porque son muchas de las preguntas que han surgido en el Twitter y lo que he oído en estos últimos 3 días, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y aquí está aquí está el jefe, aquí está el que propone la innovación. Esto es realmente un enfoque innovador, pero me temo que no podamos considerarlo, ya que nunca se ha hecho. Entonces, cuando hicimos la propuesta de la modificación de estudios de la Facultad de Medicina con el doctor Grau en el año 2010, recuerdo las discusiones que tuvimos, eran unas discusiones enormemente ricas, le voy a poner ese adjetivo pero me quedaba muy claro que una de las prioridades de las personas era la cuestión laboral, lo cual tienen todo el derecho de tenerlo, y una vez una reflexión, híjole, para cambiar realmente esto tendríamos que despedir a todos y recontratarlos con otro esquema laboral. Eso pues no veo cómo, por lo menos en el corto plazo. Pero por otra parte, uno de los comentarios que se hacían es que tenemos que hacer un piloto del plan de estudios. Es que como nunca se ha usado, entonces, pobres estudiantes, no los vamos a agarrar de conejillos de indias, cuando en los hechos cada profesor cierra la puerta de su aula y puede hacer muchas cosas, manteniéndose dentro del rango del decoro, la decencia y el no acoso, pero tiene una libertad de cátedra gigantesca, ¿no? Y el plan de estudios en papel puede estar en la página de internet, en el cajón del jefe de departamento, del coordinador de enseñanza. Entonces, una de las partes más importantes para que la innovación en educación progrese es que exista un contexto que sea propicio para ello. Y tenemos un montón de retos a nivel estructural y a nivel personal, ¿no? Decía Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. No estaba muy errado, ¿no? Y en innovación tenemos esta cuestión de que creemos que la innovación es así rápido. De repente aparece Steve Jobs y aquí está el iPad y ya como que salió de repente, pero no. Como dice la diapositiva, la innovación no es un solo evento. Para fines de mercadotecnia se hace vender así, pero tanto en tecnología como en educación es la construcción de una serie de cosas, ¿no? Y algunos plantean esto de la regla de los 30 años. En fin, la innovación toma mucho más tiempo del que uno cree. Eso no quiere decir que no pueda haber innovación serendípica. O sea, de repente se me prende el foco, me salgo de la... como Aristóteles, ¿no? No sé si sea cierto o no, pero eso que salió encuerado ahí a gritar eureka. Si hacemos eso aquí en la UNAM, sí, bueno, quién sabe qué cosa pueda pasar. Pero sí puede haber serendipia, eso lo tenemos muy claro, pero como dijo Pasteur también, la suerte favorece a la mente preparada. La serendipia no es nada más de que ocurra, uno tiene que estar al pendiente, y en un contexto como el nuestro, académico, de investigación, se presta mucho a que la serendipia ocurra de manera más frecuente. Y esto es lo que no nos gusta, todo esto requiere mucho trabajo. Si yo quiero hacer una innovación de cualquier tipo, pues tengo que llevar la idea a la realidad, como comentaron en la sesión anterior, y después para escalarla y que realmente se use, pues tengo que empezar esa jornada. ¿Y cómo se empieza la jornada más larga? Pues con el primer paso, ¿no? ¿Y cómo comerse un elefante?
O sea, mordidas, ¿no? Y tienes que empezar por la primera mordida. Aquí está el elefante, está chiquito, ¿no? Y no se dañaron usando el Photoshop. Pero esta cuestión de que queremos todo así, como dice el dicho, peladito en la boca, aunque sea medio raro, pero esta parte que se requiere trabajo, pues. No es nada más de tener la idea y cristalizarla de una manera mágica o instantánea, ¿no? Y hablaban de los superhéroes ayer también, ¿no? Pues sí, ¿no? Somos superhéroes, ¿o no? Claro, no somos invulnerables ni tenemos, ¿cómo se llama? Visión de rayos X, aunque a veces quisiéramos tenerla. Pero el enseñar implica cierto sacrificio, ¿no? El dedicarse más a la docencia que a la práctica de la disciplina tiene una implicación de preocuparse por el otro, por la sociedad y por uno mismo y por crecer. Ahora que he dejado la medicina clínica en estos últimos años para dedicarme tiempo completo a la educación, en las pláticas de cóctel o platicando con otras personas, ¿y qué haces? No? ¿Tú qué eres? ¿No? Ya siempre nos quieren poner la etiqueta para después... No, soy pediatra. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Dónde tienes tu consultorio? ¿No? Es esa parte que comentaban hace ratito del emprendedurismo que sí, estudia, échale ciencia, genese, pero a fin de cuentas de algo tienes que comer porque no te voy a mantener toda la vida. Así nos dicen nuestros papás. Entonces, cuando les digo, soy profesor de la UNAM. Ah, ¿y qué haces? Pues profeso, ¿no? Soy profesor de educación. Y eso sí los deja a todos con el ojo cuadrado, ¿no? Porque mi plaza de profesor de carrera es como profesor del Seminario de Educación del Plano con especialidades médicas. Entonces, dice, ¿profesor de educación? O sea, el común de la gente dice, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué desperdicias tu vida en eso? Por esa parte de que la docencia está tan subvaluada en nuestro país. Pero bueno, por eso pongo esta diapositiva, ¿no? De que por algo están aquí, aquellos de ustedes que han venido la mayor parte del tiempo, los 3 días, pues dejaron de hacer otras cosas muy importantes por estar en este foro, ¿no? Eso implica ciertos superpoderes, ¿no? Y esta es la otra parte que capté de todas las ponencias, ¿no? De una u otra manera, aquí está Don Quijote contra los molinos de viento. Claro, sí le fue como en feria, ¿no? Al Quijote, pero a los ponentes del evento no tanto. Pero esta parte de Quijote o de Quijota, no se ve muy feo eso, ¿verdad? Es que con esta cuestión del género que tiene uno que decir todas las palabras en los dos, pero bueno, Quijote, ¿no? De enfrentarse a las cosas, al consejo técnico, al jefe de departamento, a mis profesores, a los estudiantes desmotivados, etcétera, etcétera. Parte de la innovación requiere este espíritu quijotesco, pero obviamente sin el desquiciamiento mental que tenía ese personaje, ¿no? Y como dice este profesor, tomé un enfoque innovador este semestre para enseñar, voy a usar libros. Hace un par de años en clase de informática biomédica con los alumnos de la Facultad de Medicina, les pedí que sacaran una hoja para escribir un ensayo del tema, ¿no? Me dijo, oiga, pero si estamos en la clase de informática, ¿cómo nos va a poner a escribir a mano? Es un contrasentido, ¿no? Bueno, es que la clase de informática es para el manejo de información, para convertir los datos, internalizarlos, darle sentido para que transiten a conocimiento y eventualmente a sabiduría. La computadora no te va a hacer esa tarea. Y además quiero ver si saben escribir, ¿no? Pero es que entonces, ¿esto va a contar o no va a contar? Nos la pasamos también en el mitote de lo importante que es todo esto, pero los estudiantes son muy pragmáticos, sobre todo en la Facultad de Medicina. ¿Va a contar para la calificación, sí o no? Una respuesta dicotómica, y ante una respuesta de no, pues ellos ya por dentro nada más dicen, ajá, y se desconectan, ¿no? Entonces, regresando a la innovación educativa, cosas muy simples de no uso de la tecnología puede ser una innovación en el contexto en el que se use, ¿no? Y lo que decíamos del ambiente laboral, ¿no? Aquí está un grupo de profesores, aquí está el jefe. Le dice, lo que necesitamos es una estrategia amplia para estimular la innovación. Y le dice a alguien aquí, el profesor, que se queja siempre, o tú puedes dejar de estarnos inhibiendo y aplastando y asfixiando de las innovaciones que ya tenemos. Y dice el jefe, esa es la idea más estúpida que he oído en toda mi vida. Ok, y ahí va. Y a veces no nos lo dicen así,
pero la pura mirada, o no nos lo dice nada más, sino nos lo transmite en el lenguaje no verbal o el lenguaje de los hechos, que es el más importante, por ejemplo, en no apoyar con finanzas o con recursos humanos las cuestiones de innovación educativa son parte de nuestro día a día complicado, ¿no? Y que todo esto requiere el esfuerzo, ¿no? Porque también, como dice la diapositiva, te llamamos, por favor, revélate, oh espíritu de la innovación. Eso no va a ocurrir, y aunque, bueno, podría ocurrir si utilizan alguna droga psicoestimulante, pero eso que no ocurre en esta institución. Ayer que salí por allá atrás, bueno, ya no voy a... No sé si la marihuana influye en esto, pero sería interesante hacer el estudio, ¿no? Y no estoy proponiendo que lo usen en su salón de clases. Pero lo que sí es un hecho es que probablemente el lugar menos creativo en el universo es un escritorio donde uno se sienta, ¿no? Y es... Por eso las innovaciones más importantes surgen de las personas que están en las trincheras, sobre todo en educación, que hacen todo con pasión, con esfuerzo, con dedicación, y que versus las personas que están con el horario de 9 a 5 y aquí se ven muy formales en esto y que están aquí jugando solitario, alguna cosa extraña, ¿no? Entonces, parte del proceso es crear espacios propicios para esto, como comentaron hace rato, ¿no? El hablar con el director para decirle, oiga, esa bodega está llena de arañas, cucarachas y cadáveres, ¿no? Vamos a usarlo para hacer esta cuestión del hackathon, ¿no? En fin. Y la otra parte que quisiera enfatizar con ustedes el día de hoy, que me ha brincado en estos 3 días, es que una cosa es la innovación de la educación, que puede ser en procesos, en contextos, en recursos, en organización, en contenidos, y otra cosa es la educación de la innovación. Si parte del concepto moderno de las habilidades que tiene que tener un docente en el siglo XXI es la innovación, y que los estudiantes que salgan de las licenciaturas y los posgrados sean innovadores, pues tenemos que enseñar esto. Pero esto no se va a solucionar con una clase que sea educación 101, ¿no? Educación 1.01, sino en los hechos, el modelaje de rol, el contexto organizacional, etcétera, etcétera. Y hablando de recursos no utilizados en nuestra biblioteca digital, tenemos este libro de Springer, es el libro más bonito que he visto, que habla de esto de crear líderes en innovación, porque la parte del concepto de liderazgo también la soltamos mucho en la misión y visión de la Facultad de Medicina, está puesta la palabra liderazgo varias veces, pero a la hora de ver el currículo formal, no está en ningún lado. En el currículo oculto está, pero de una manera medio extraña, ¿no? Y si queremos que esto ocurra, tenemos que crear lo que llaman en este libro un ecosistema de la innovación, con toda esta cuestión de los sistemas complejos. Se requiere pues un contexto en el cual esto se promueve. Entonces este libro me gusta mucho, está gratis para todos los profesores y estudiantes de la UNAM en nuestra biblioteca digital. Y hablando del pensamiento crítico, no creas todo lo que lees en internet solo porque hay una foto con una cita a un lado. Esto lo dijo Abraham Lincoln, ¿no? Aunque ahora le podríamos poner que lo dijo Donald Trump. Y con esto de los fake news y de la... ¿A poco no les dan ganas así como de, ay, como Mafalda, ¿no? ¿Dónde está? Déjenme bajar de este mundo porque qué horror, ¿no? Con puras mentiras y no sabemos a quién creer, y nosotros que somos académicos, que queremos documentar nuestras verdades con nuestros diferentes paradigmas, pues esta cosa las tenemos que transmitir a los estudiantes de una manera importante, ¿no? Hablamos mucho de las TIC, de información y comunicación. Parte del concepto más reciente es que utilizar la tecnología más bien para el aprendizaje y el conocimiento, y eventualmente en sociedades más participativas para el empoderamiento y la participación, ¿no? No para estar nomás en el chisme y de vas a ir y no vas a ir a la marcha, y que por qué, y que la manga el muerto, ¿no? Entonces, y esta parte del cambio paradigmático en el aprendizaje en línea, y aquí ya nos están ganando las épocas. Antes esto era muy concreto, ¿no? El aula de informática, las computadoras. Ahorita todos ustedes traen algún dispositivo, o la mayoría de ustedes. No les digo que levanten la mano a los que no traigan para no ventanearlos aquí. Pero cada vez más tenemos esta parte de que la parte informática y tecnológica ya pasa a, no a segundo término, pero sí ya forma parte del paisaje.
como el agua para los peces, ¿no? Entonces, lo que se llama aprendizaje ubicuo con conciencia del contexto, que es a donde se va en los próximos años, ¿no? Ya no tomar la educación en línea como un constructo separado de la educación presencial, porque casi todas las universidades importantes del mundo, un porcentaje altísimo de sus cursos los proveen en modalidad mixta o en línea. Y para terminar un poquito con lo de la curva de adopción de innovaciones por la desesperación, aquí está el tiempo, aquí está la adopción de la innovación en porcentaje de personas que lo toman, y esto es pura sociología, ¿eh? Para que realmente despegue se requiere que ocurra aquí lo que se llama logro de masa crítica, que se conjunten agentes de cambio en un contexto específico para que la innovación se adopte en la corriente principal y despegue. Y esta curva, si se aplana más, tarda más, si se para más, tarda menos. Entonces, por ejemplo, el teléfono celular, una vez que bajó de precio para que lo pudiéramos usar, son tantas sus ventajas que la curva se hace casi vertical, ¿no? En cambio, cosas que no se usan mucho como, qué sé yo, los lavaplatos automáticos en nuestro país, la adopción aquí ya está por ahí aplanada. El punto, pues, que quiero hacer es que esta curva de Rogers de difusión de las innovaciones es muy relevante para esto, ¿no? Aquí son unos cuantos, y no pretendo yo colocarme ahí, yo habitualmente me considero en esta población, los innovadores reales, los que realmente rompen el paradigma y hacen que haya una disrupción completa en lo que ocurre, ¿no? Son poquitas gentes, y luego son gentes medio especiales, como Steve Jobs. Dicen que trabajar con él era una verdadera pesadilla, ¿no? Pero a fin de cuentas son los que generan cosas totalmente creativas. Las innovaciones, para que realmente despeguen, para que ocurra este fenómeno, deben de centrarse en esto. La población blanco, para que la organización adopte la innovación, es enfocar a los adoptadores temprano, a los líderes de opinión, a las gentes que están más a la vanguardia, como los ponentes que hemos oído en los últimos 3 días. Una vez que se suben al tren de la innovación, este grupo, arrastran rápidamente a estos, ¿no? Estos esperan un poquito más, y de grupo de personas, hay personas que jamás van a utilizar la innovación, pero eso es normal, también forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Y este es ejemplo de medicina, no voy a entrar en detalle, nada más para decirles que hay una brecha de 17 años entre la generación del conocimiento original y su uso en la vida real. Y es un cono porque se generan miles y miles, millones de artículos científicos, pero de toda esa ciencia lo que se usa es relativamente poco. Y tarda muchísimo tiempo. Esto es inaceptable ahora sí que para cualquier descubrimiento, ¿no? En educación, si bien el área de conocimiento es diferente, también tarda mucho en utilizar, por ejemplo, qué sé yo, el aprendizaje basado en problemas, o el portafolio como herramienta de evaluación formativa, etcétera, etcétera. Y quisiera plantearles que el mejor modelo conceptual que yo he visto en la literatura científica de difusión de innovaciones es el de la doctora Tricia Greenhalgh, una británica. La referencia está en la Biblioteca Digital de la UNAM. No pretendo que revisemos todo el modelo solamente para decirles que es muy complejo. Por eso la adopción de las innovaciones requiere muchas cosas y no es de enchilame otra, ¿no? Eso de la enchilada completa no ocurre. Entonces, para que una innovación ocurra está todas estas cosas, y para que ocurra bien si aquí, por ejemplo, tenemos una institución tradicional que es difícil que cambie por su normatividad y sus leyes y sus reglamentos, eso va a enlentecer la adopción de la innovación. Y si la innovación es muy cara, muy compleja, muy difícil de usar, también no la van a poder utilizar, ¿no? Entonces, no pretendo, obviamente, para explicar esto a detalle requeriríamos todo el día, pero el punto es que es realmente complejo. Por eso lo de las ciencias de la complejidad adquiere especial relevancia en este contexto, ¿no? Y me lleva al concepto más reciente de lo que se llama las ciencias de la implementación, porque para que realmente una innovación sea adoptada por la sociedad y por los profesionales que practican esa disciplina, se requiere una estrategia de implementación que va mucho más allá de la disciplina per se. Se requiere involucrar psicólogos, sociólogos, y la cuestión de mercadotecnia. Cada vez que nos reunimos decimos, es que la UNAM tiene tantas cosas, ¿y dónde está? ¿Y por qué no sabemos? Caray, porque en la parte de la implementación tenemos huecos que en la organización se convierten a veces en verdaderos abismos de colaboración, ¿no? Entonces los invito también a reflexionar sobre este concepto. Y ya para terminar, los retos de la innovación educativa que me brincaron estos 2 días, ¿no?
Los aspectos éticos. Hay muchísimos aspectos éticos. Para los docentes, los estudiantes, la sociedad, la institución. Si yo invento una nueva manera de enseñar la anatomía y llego a usarla con mis estudiantes de primer año de medicina y lo hago totalmente nuevo, estoy sujetando a los estudiantes a un experimento de un grupo, ¿no?, que tiene sus implicaciones éticas, y habitualmente no les decimos: hoy vine con ustedes para utilizar una estrategia totalmente novedosa que se me ocurrió anoche mientras veía Netflix o alguna cosa de estas, ¿no? Eso tiene muchos aspectos éticos. Si yo como médico llegara a un hospital diciendo: pues hoy vengo con ganas de tratar la apendicitis de otra manera totalmente distinta, pues no, los pacientes dirán: oiga, ¿qué le pasa?, ¿no? Lo que pasa es que en educación, como es tan íntimo y encerrado el proceso educativo, los directivos, los coordinadores de enseñanza, los secretarios académicos, pues la única fuente de información que tienen para eso, podríamos meter estos microdrones para que entraran a las aulas a ver realmente qué pasa, pero habitualmente lo único que tenemos es la opinión de los estudiantes, ¿no? Y cuando hay broncas o cosas de esas. En fin, reitero, esto es algo muy importante a todos los puntos, en todos los niveles de actores, y la libertad de cátedra tiene mucho que ver aquí, ¿no? La investigación sobre el tema. También, si hacemos algo muy importante, es importante que lo publiquemos en la literatura con cierta metodología rigurosa y con un intento de evaluación, porque sin evaluación es poco probable que se adopte nada más porque está muy bonita la innovación. Lo que ya comentaban hace rato, el crédito de los autores, el reconocimiento, que a veces implica dinero, a veces nada más reconocimiento académico, el trabajo en equipo interdisciplinario que se requiere para esto, y lo de la sustentabilidad de escalamiento, para que no sea llamada de petate y que se escale. Si es algo realmente muy bueno, que mejore el aprendizaje y que todo el mundo está de acuerdo con él y que la quieren adoptar, se tiene que escalar. Y para escalarse se tiene que invertir en recursos humanos y en materiales. Y esta que es la parte que no nos gusta, ¿no? Una de las ventajas de la nueva dependencia en la cual trabajo es que lo que era antes la Dirección General de Evaluación Educativa se absorbió en la CODEIC, en la Coordinación de Desarrollo Educativo y Innovación Curricular. Entonces, tenemos en la misma sombrilla la evaluación y lo que queremos hacer de desarrollo educativo e innovación curricular, ¿no? Entonces, si no evaluamos, comentaron hace rato esto de que lo que no se mide no se puede mejorar, es una visión tal vez demasiado empresarial del punto, porque el proceso también es muy importante y a veces el proceso no se puede medir y como decía Dr. House o algún autor, si el objetivo es tener un hijo, ¿qué prefieren? ¿Sexo o inseminación artificial? No les digo que levanten la mano los que elijan una u otra cosa, pero si el outcome o la competencia final fuera lo más importante, entonces el proceso no importaría. Y en educación el proceso es tremendamente importante, es lo que hace que los docentes realmente nos nutramos, crezcamos, que entremos en un punto de trascendencia importante. Y evaluar no es sencillo, porque la pura evaluación de la satisfacción, ¿les gustó? Sí, ok, como en los restaurantes o en los hoteles, va mucho más allá, porque el impacto que tenemos como docentes trasciende mucho lo que ocurre en los exámenes, ¿no? Este modelo de rol, etcétera, etcétera. Esta no se alcanza a ver obviamente, pero esta la encontré ayer, y bueno, esta presentación la armé ayer también, dije, a ver, porque pensábamos ahorita hacer como un town hall, así de que todos hablaran, pero dije, no, mejor centrémonos en algo para que podamos llevarnos la tarea a casa, ¿no? Este artículo es reciente sobre la investigación académica y innovación, un análisis por país. No se alcanza a ver México, no se alcanza a ver porque no está, ¿me entiendes? Pero aquí está Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, y pues no es por darnos a desear, ¿me entiendes? Pero está Perú. No sé, aquí hay peruanos, ¿no? Pero, caray, Perú, y no está México. Eso me trae a la siguiente diapositiva. En nuestro país tendemos a ser tremendamente rolleros, ¿no? Y sinceramente, yo sí se los digo aquí en confianza, entre nos de lengua me como un taco, ¿no? Porque es re fácil hablar. Lo que ya no es tan fácil es aterrizar las ideas como revelaron los ponentes de los últimos 2-3 días. El saber no es suficiente, debemos aplicar, y el querer no es suficiente, debemos hacer. Hayan ido o no hayan ido a la marcha, de todos hay que hacer. O sea, sí podemos criticar y poner nuestro Twitter y la manga el muerto, pero tenemos que hacer cosas. Y este es un ejemplo. Este es del TEC de Monterrey, su Observatorio de Innovación Educativa. El señor rector tuvo una reunión con varios rectores de universidades, el POLI, la UAM, la UAP y el TEC de Monterrey,
Y indicaron que nos reuniéramos los encargados de innovación educativa de las diferentes universidades. Entonces nos vamos a reunir a fines de este mes con representantes de innovación educativa de las universidades, y el TEC de Monterrey está muy bien hecho, ¿me entiendes? Independientemente de lo que piensen o no piensen de la educación privada, nosotros no tenemos algo así. Y lo he buscado, ¿no? Tenemos otras cosas, pero algo así de innovación educativa no tenemos. Entonces la idea es hacer algo interuniversitario en el que nos quitemos de esta cuestión de que lo público versus lo privado, porque se puede nutrir. Oí hace rato en lo de veterinaria la cuestión empresarial, ¿me entiendes? Sí. Es como si a mí como médico me enseñan a saberme toda la cuestión de la ciencia del ser humano, pero salgo y no tengo la menor idea de la cosa fiscal que implica ser médico y de cómo poner un consultorio y venderlo. Ya voy a terminar, sé que ya me pasé unos minutos del tiempo, pero pues como soy el último y yo clausuro, entonces me como el tiempo de la clausura. Esta foto es en Nadadores, Coahuila, un pueblito. Mi abuelito nació en Ocampo, Coahuila, y ahí estaba en primero de primaria, ¿no? Es este niño, Melchor Sánchez Jiménez, ahí está, le puso su crucecita. Era tremendamente obsesivo mi abuelito, y al reverso de la foto puso la fecha, la hora y hasta el nombre del profesor. Se llama Octavio Flores, ¿no? Y era este profesor, ¿a poco no se ve así como, si es un superhéroe? Y nosotros nos quejamos aquí de que, es que el Pumabús tardó mucho en pasar. Bueno, ok, no me quiero ni imaginar los retos a los que se enfrentaban los profesores de antes, ¿no? O los que están ahorita en condiciones bastante similares en muchos lugares de nuestro país. El punto, pues, es que la innovación educativa, tenemos que hacer el esfuerzo porque les llegue a las partes donde se puede utilizar. En la mayor parte de las escuelitas de nuestro país, y digo escuelitas de cariño, de educación básica, pues no tienen internet. Si ni en la UNAM tenemos internet en todos lados, ¿no? Entonces, los invito a que reflexionemos sobre esto y a final de cuentas, ¿a quién nos debemos, ¿no? Aquí está una manera innovadora de maquillarse de estudiantes de nuestra casa de estudios, porque todo lo que hacemos es para ellos, ¿no? Sí lo hacemos por el PRIDE y el currículum y el SNI, etcétera, etcétera, pero para que realmente peguen educación lo tenemos que hacer por ellos, ¿no? Para atender a la sociedad. Muy bien. Entonces, como decían las caricaturas del Conejo Box y Porky Pig, lástima que terminó el festival de hoy, pero pero por el momento, como dice la diapositiva. Y esta frase que me gusta mucho, Winston Churchill, ¿no? No es el final, no es ni siquiera el principio del final, pero sí es tal vez el final del principio. Buscando eventos similares al que hemos tenido estos 3 días en la historia de la universidad, sinceramente no encontramos. Tendemos mucho a tener un montón de eventos académicos de muy alto nivel, con las gentes más expertas del tema, pero eso a veces está demasiado lejos del común docente, ¿no? Un docente requiere algo que le sirva para sentirse cómodo y utilizarlo con sus estudiantes, y los estudiantes lo tienen que aceptar. Si yo, como super experto en educación, les digo, es que para que un docente aplique mi innovación tiene que saber quién fue Vygotsky, quién fue John Dewey, cuál fue la historia de todo mundo, pues no lo van a hacer. Tenemos que aterrizar esta parte, ¿no? Y espero que este evento de hoy sea el principio de colaboración, como de hecho lo es entre todos, ¿no? Sé que esto está muy tecnológico, pero como dice ahí, let's get started, comencemos. Ya la última diapositiva, hablando de innovación, si reconocen a esta persona, es don Justo Sierra. Y quería cerrar con una cita de él. En el discurso que dio ante el Congreso el presidente de la República cuando se inauguró la Universidad Nacional. Es un documento fascinante, les recomiendo que lo lean a aquellos que no lo han hecho y que lo relean. Cultivar voluntades para cosechar egoísmos sería la bancarrota de la pedagogía. Precisa imantar de amor a los caracteres, precisa saturar al hombre de espíritu de sacrificio para hacerle sentir el valor inmenso de la vida social, para convertirlo en un ser moral en toda la belleza serena de la expresión. ¿Por qué ya no nos expresamos así? Fue tan bonito, y uno de los momentos más emotivos del evento fue cuando el doctor Bracho el primer día utilizó la tecnología para que oyéramos al doctor Ibáñez la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Navegar siempre en el derrotero de ese ideal, y lo realizando día a día, minuto a minuto, he aquí la divina visión del maestro. Pues muchísimas gracias por su atención y
Apláudanse ustedes mismos, aunque no sean mí.